No soy el autor. Todos los derechos en sus respectivos creadores. Link de la historia en la descripción del video. Fate X Ruby. Restos del destino. Capítulo 8. Shirou controló su respiración mientras apuntaba al asta de la flecha, con el objetivo en la mira. Incluso con una gota de sudor resbalándole por la frente y amenazando con entrarle en el ojo, permaneció concentrado, con todos los músculos del cuerpo tensos, esperando la señal para comenzar. Los segundos se hicieron eternos antes de que sonara una luz verde y un pitido agudo. En cuanto registró el estímulo, Shirou disparó la flecha y se lanzó hacia su siguiente objetivo, derribando ya otra. Una a una, las disparó, sin detenerse ni una fracción de segundo. Necesitaba aprovechar al máximo sus ventajas, pues sabía que su oponente lo superaba con creces no solo en velocidad de movimiento, sino también en velocidad de disparo. La única ventaja real que poseía era que, gracias a sus incontables años de práctica y a su elección de arma, no tenía que detenerse a apuntar ni a comprobar si el objetivo había sido alcanzado. Cuando se alcanzó el último objetivo y se detuvo el cronómetro, Shirou vio que había completado el recorrido en 5:37 segundos. Cuando el segundo cronómetro se detuvo, vio que Ruby Rose había terminado el suyo en 7:19 segundos. Acertar 5 objetivos justo en el centro desde 50 metros de distancia en ese tiempo fue toda una hazaña. Que Ruby disparara 5 con la misma precisión desde 200 metros de distancia en ese tiempo fue, igualmente, impresionante. No es que lo supieras por la forma en la que Ruby se esconde actualmente. ¡Ay, Dios!, exclamó Ruby con un bufido mientras dejaba la rosa creciente en forma de pistola colgando de una mano. No puedo creer que haya perdido. Ruby se había acercado a Shirou el otro día para retarlo a una pequeña competición de precisión. Su rifle de francotirador contra su arco. Se necesitó un poco de debate y mediación del equipo JNPR para que se decidiera una competición formal, pero finalmente se resolvió, así que ambos equipos y Shirou acudieron al campo de tiro al aire libre de Beacon en su primer tiempo libre. Sentados en las bancas del muro del fondo, los equipos Ruby y JNPR, sin sus líderes, observaban el proceso con atención, usando las aplicaciones de cámara de sus pergaminos para monitorear el estado de los objetivos. Cuando Shirou salió adelante, una mezcla de vítores y gemidos resonó entre ellos mientras Yang y Ren pagaban a Black y Nora. No te preocupes, dijo Shirou, ignorando lo que estaba seguro eran las apuestas ilegales que se desarrollaban a sus espaldas. He practicado con el arco desde que tengo memoria. Incluso fui capitán del club de arquería en mi antigua escuela. Sinceramente, tengo que ser así de bueno para poder manejar un arma tan anticuada. En cuanto aprendas a moverte y disparar a la vez, estoy seguro de que me superarás. Ruby le sonrió con cierta timidez, pero si iba a decir algo, una voz que se acercaba la detuvo. Oye, Shirou, dijo Yang mientras se acercaba. ¿Hasta dónde puedes disparar esa cosa? ¿Con precisión o letalmente? Exactamente. Realmente no lo sé. Nunca he puesto a prueba mis límites. ¿Qué tal si intentas acertar a uno de los objetivos de Ruby? El centro está un poco perdido, pero puedes apuntar a la izquierda, ¿no? Lo intentaré, dijo Shirou antes de acercarse al lado de Ruby en el campo de tiro. A esa distancia, los blancos eran poco más que motas y estarían fuera del alcance de casi cualquier arquero. Por suerte, Shirou no era como cualquier arquero y tenía algunos trucos bajo la manga para hacer posible lo imposible. Para empezar, Shirou saltó la barrera antes de subir al tejado del edificio. La diferencia de altura no sería tan significativa a esa distancia, pero cualquier pequeño detalle ayudaba. La segunda fue aprovechar una de las diferencias entre aura y fortalecimiento. Aura solo podía fortalecer el cuerpo en su conjunto y sujetar objetos, mientras que la hechicería podía usarse para fortalecer prácticamente cualquier cosa. Por ello, Shirou se alimentó cuidadosamente con prana en los ojos y los entrecerró hasta que pudo distinguir fácilmente cada detalle del objetivo como si estuviera justo al lado. La tercera fue su arco. Mientras que el arco negro de Archer, del cual este se había inspirado, podría haber realizado este disparo sin dificultades gracias a su composición futurista, incluso para Remnant, el que tenía no. Así que Shirou alimentó con prana su arma y le realizó modificaciones muy sutiles.
No lo suficiente como para cambiar su apariencia física ni interferir con el mecanismo de transformación, pero sí lo suficiente como para aumentar su alcance considerablemente. Así preparado, Shirou disparó una flecha y apuntó a un punto preciso por encima y ligeramente a un lado de su objetivo. Mantuvo la puntería un instante antes de disparar. Sin esperar a ver si la flecha había impactado, Shirou saltó y volvió a entrar en el edificio. ¿No vas a ver si le pegas?, preguntó Ace. No necesito. Sabía que le había dado antes de disparar la flecha. Ace y los demás miraron a Shirou con incredulidad por un momento antes de sacar sus pergaminos y comprobar el objetivo. Ruby miraba por la mira de Crescent Rose. Tal como había dicho, la flecha había dado en el centro horizontal y estaba tan cerca del agujero que el disparo de Ruby había hecho que parecía que debería haberlo atravesado. Todos miraron atónitos a Shirou, quien simplemente lo ignoró. Me alegra saber que puedo hacer ese disparo, pero, a menos que use una flecha de polvo o el objetivo no tenga defensas, no servirá de mucho. Aún así, fue un disparo impresionante. No creía que los arcos fueran capaces de disparar tan lejos, dijo Ren. ¿Vas a arriesgarte, Ruby?, preguntó Nora. Lo haría, pero el alcance solo llega a unas 300 yardas y mi récord es de 1372, así que, Yang soltó un silbido bajo. «Guau, hermana. No sabía que habías mejorado tu récord». Ruby sonrió y rió tímidamente mientras arrastraba los pies. «Bueno, ya es hora de comer», empezó Shirou. «¿Por qué no comemos?» «Preparé suficiente comida para que todos pudieran comer». «Así que eso es lo que había en esa bolsa grande», murmuró Blake mientras miraba el gran paquete en el banco que Shirou había traído consigo. Nora vitoreó. «Desayuno y almuerzo de Shirou hoy. Este es el mejor día de mi vida». Luego se fue entre una nube de polvo rosa, rebuscando en la bolsa para ver qué había en el menú. Shirou corrió tras ella para asegurarse de que todo estuviera bien dispuesto y ordenado. Claro que no tenía de qué preocuparse. Ni siquiera Nora destruiría algo sagrado. Así que por fin podemos disfrutar de una comida preparada por Shirou, ¿eh? Admito que tenía curiosidad, dado lo que dicen, dijo Yanapirra y Ren. Sin duda te espera una sorpresa, dijo Ren con una risita. Es una pena que Jaune se lo haya perdido. ¿Dónde está, por cierto? Estoy segura de que nuestro líder está perfectamente bien, dijo Pirra secamente, mirando a un lado con enfado. Ahora que Ren lo pensaba, Pirra había dado un giro de 180 grados en los últimos días. Una noche llegó a la habitación con Jaune y estaba radiante, un brillo que la acompañó durante gran parte del día siguiente, pero entonces algo ocurrió durante el almuerzo que la convirtió de un rayo de sol en una nube de tormenta furiosa. Estaba claro que Jaune estaba involucrado en esto de alguna manera, pero ¿qué habría hecho? 3 días antes de la competición de Ruby y Shirou, Jaune se encontraba entre la espada y la pared. En concreto, entre un Cardin particularmente agresivo y una pared que salía del baño de hombres. Anoche, Jaune, oí algo increíble. Dijo Cardin, con un tono y un lenguaje corporal tan llenos de superioridad, alegría y casi malicia que casi lo desbordaba. «¿Oh, en serio?», preguntó Jaune, maldiciendo su tartamudeo mientras intentaba encontrar una salida. Por desgracia, la única que se presentó lo condujo de vuelta al baño, y dudaba que pudiera escapar por allí sin hacer algo que requiriera mucha más agilidad de la que poseía. Sí. Oí que alguien falsificó su solicitud y mintió para entrar en Beacon. ¿Puedes creerlo? Eso es, no, es solo, tienes que ser, en serio, no puede ser. Es decir, alguien mintió para entrar en Beacon. ¿Quién sería tan tonto como para intentar eso?, dijo Jaune mientras de repente se encontraba sudando y respirando con dificultad. Bueno, da la casualidad de que ese alguien eres tú, dijo Cardin con una sonrisa lobuna. Lo oí directamente de tu boca. Apuesto a que no sabías que mi dormitorio está ahí abajo, ¿verdad? La piel de Jaune palideció al instante y juró que su corazón dejó de latir por un instante. Por favor, Cardin, por favor, no se lo digas a nadie. Vamos, Jaune. Jamás delataría así a un amigo. Dijo Cardin mientras se alejaba del rubio. ¿Un amigo?, preguntó Jaune con cautela.
No le gustaba nada el rumbo que estaba tomando la situación. ¡Claro! Cardin se acercó rápidamente a Jaune una vez más y le atrapó una llave de cabeza. Solo gracias a su entrenamiento con Shiro y Pirra Jaune logró activar su aura a tiempo para evitar ser asfixiado. Ahora somos amigos, Jaune. Y como yo lo veo, mientras estés ahí para mí cuando te necesite, seremos amigos por mucho tiempo. Cardin soltó la cabeza de Jaune y el rubio se irguió, masajeándose suavemente la garganta mientras lo miraba fijamente. Dicho esto, la verdad es que no tengo tiempo para esas lecturas extra que nos dio el Dr. Oblek ayer. ¿Crees que podrías encargarte de eso, amigo? Jaune no dijo nada, casi fulminando con la mirada a Cardin. Por su parte, la sonrisa lobuna de Cardin simplemente se intensificó. Eso es lo que pensaba. No te preocupes, Jaune. Tu secreto está a salvo conmigo. Como era de esperar, el buen humor de Jaune se agrió al instante y el resto de su día no había sido agradable. Hacer el mismo trabajo 2 veces no sería muy difícil, pero asegurarse de que el lenguaje fuera lo suficientemente diferente como para no ser marcado como copia iba a ser un verdadero fastidio. Estuvo muy tentado de escribir el suyo, imprimirlo 2 veces y dejar que Cardin se metiera en problemas por copia descarada. Jaune estaba bastante seguro de que podría ser que pareciera creíble que Cardin simplemente le había robado el trabajo por un tiempo y probablemente podría conseguir que su equipo, e incluso el equipo Ruby y Shiro, lo corroboraran. Pero hacer eso casi con seguridad haría que Cardin revelara su secreto en el acto. Como era de esperar, Pirra notó al instante el mal humor de su líder. Al principio, solo hizo las preguntas habituales y genéricas, que Jaune ignoró con respuestas igualmente genéricas, pero estaba claro que no iba a aceptar nada de eso después de su conversación de la noche anterior. Por eso, lo tomó aparte al principio del almuerzo y lo presionó hasta que reveló su encuentro con Cardin. ¿Dónde está? Le voy a romper las piernas, dijo Pirra en cuanto Jaune terminó. Su instinto asesino estaba tan presente que Jaune juró que la temperatura bajó 10 grados. Pirra, no, dijo Jaune con voz débil. Eso no solucionará nada. No puedes quedarte sin hacer nada, Jaune. Seguirá exigiéndote hasta que te derrumbes. Lo sé, pero no tengo otra opción. Solo necesito aguantar hasta que sepa qué hacer. Entonces al menos déjame ayudarte. Puedo escribir el informe de Cardin. No, dijo Jaune, con un tono que dejaba claro que no admitiría discusión. Sé que a ti no te importaría, pero a mí sí. Este es mi problema, mi error, y es algo que tengo que solucionar por mi cuenta. Estoy abierto a sugerencias, pero nada más. Si Cardin me delata, puedes alegar que no sabías nada al respecto. Pirra escrutó la mirada de Jaune un buen rato, intentando descubrir qué era. Jaune estaba seguro. Después de un largo rato, suspiró profundamente y dijo, no haría eso, ¿sabes? Si alguien me preguntara, diría la verdad sin importar las consecuencias. Jaune le sonrió débilmente a su compañero. Sé que lo harías. Pirra le devolvió la sonrisa, igual de débil. Tras un momento, Jaune volvió a hablar. Adelántate. No tengo tanta hambre y tengo mucho trabajo que hacer. Jaune gemía mientras caminaba por el bosque de otoño eterno, cargando con una caja de 6 grandes frascos de vidrio vacíos. Fiel a su nombre, los árboles y la hierba del bosque eran una agradable mezcla de rojos, marrones y amarillos durante todo el año, y el bosque parecía extenderse eternamente. Ubicado en la zona norte del reino de Vale, el bosque ocupaba casi una cuarta parte de la superficie total bajo su jurisdicción. Gracias a su tamaño, geografía y relativa lejanía, era un verdadero paraíso para todo tipo de criaturas y personas, buenas y malas. Ese viernes por la tarde, los alumnos de primer año de Beacon se encontraban allí de excursión para su clase de herbología. Muchos estudiantes se habían quejado de su existencia hasta que la profesora PH, quien la impartía, demostró de forma muy peligrosa y probablemente bastante ilegal la importancia de esta disciplina. A pesar de ello, era la profesora Godwitch, quien enseñaba duelo, quien los guiaba. Sí, estudiantes, el bosque de Forever Fall es, sin duda, hermoso, pero no estamos aquí para hacer turismo, dijo la profesora Godwitch mientras seguía caminando, confiando en que los estudiantes la seguirían.
La profesora Peach les ha pedido a todos que recolecten muestras de los árboles en las profundidades de este bosque y estoy aquí para asegurarme de que ninguno muera en el proceso. El grupo se detuvo. Jaune casi choca con Cardin en el proceso, y la profesora Godwich se giró para mirar a sus estudiantes con un frasco de vidrio lleno de savia roja en la mano. Cada uno debe recolectar el equivalente a un frasco de savia roja para un futuro experimento. Sin embargo, este bosque está lleno de criaturas de Grimm, así que asegúrense de quedarse con sus compañeros y tener las armas listas. Nos reuniremos aquí a las 4 en punto. Diviértanse. Finalmente, los estudiantes se dividieron en equipos y se dedicaron a su tarea. Jaune, por su parte, intentó escabullirse del equipo CRDL y unirse a su equipo, pero Cardin se dio cuenta fácilmente de su ruidoso intento. «Vamos, amigo. Vamos», dijo Cardin mientras agarraba a Jaune por la capucha. Jaune observó a su equipo y vio a Ren y Nora alejarse hacia el bosque, completamente ajenos a los problemas de su líder. Su mirada se cruzó con la de Pirra por un instante y se quedó allí, deseando liberarse de Cardin y unirse a ella, pero rompió la mirada y se resignó a su destino. Pirra suspiró profundamente mientras Jaune se daba la vuelta antes de lanzar una mirada feroz a la espalda de Cardin. Si el matón tuviera un mínimo de destreza en combate, su evidente instinto asesino lo habría hecho huir, pero él simplemente continuó, felizmente inconsciente de que estaba a punto de experimentar un mundo de dolor como pocos habían experimentado más veces en los últimos días de las que Pirra se atrevía a contar. Tras un largo momento, Pirra se armó de valor y se giró para reunirse con Ren y Nora. Por el momento, aunque no le gustaba, tendría que seguir confiando en Jaune. A un lado, sin que los demás lo vieran, Emilia Shirou frunció el ceño al ver las figuras que se alejaban de Cardin y Jaune mientras continuaba ideando un plan. Solo habían pasado 7 días desde aquel desastroso encuentro con Cardin, pero para Jaune, fueron 7 meses infernales. Tal como predijo Pirra, las exigencias habían aumentado y el esfuerzo requerido había aumentado, hasta que Jaune apenas tuvo tiempo de ocuparse de lo que tenía que hacer. El de la noche anterior había sido el peor con diferencia. Le habían ordenado salir a buscar una caja de avispas estoque por alguna razón indudablemente diabólica. Había sido una aventura seria, pero en realidad estaba orgulloso de haberla hecho. Pero no todo era malo. Shiro había decidido cambiar un poco su menú de desayuno y empezó a preparar comidas especialmente saludables que fortalecieran el sistema inmunológico y generaran energía. Cómo lograba preparar algo increíblemente saludable y a la vez increíblemente delicioso era quizás el mayor misterio de todos los tiempos para Jaune, pero no iba a quejarse. Aparte de eso, también estaban sus sesiones nocturnas con Pirra, a las que daba máxima prioridad, asegurándose de que Cardin no lo molestara, asegurándose de que accidentalmente dejara caer su pergamino desde una azotea diferente, antes de cada una. Había sido principalmente mucha teoría y posturas, con un par de formas añadidas, ya que Pirra sabía que Jaune estaría demasiado cansado para nada más, pero aún así sentía que estaba progresando mucho por primera vez desde que llegó a Beacon. Para colmo, el resto del equipo CRDL era tan malo como su líder. Si bien Jaune creía sinceramente que Cardin había cumplido su palabra y no le había contado a nadie sobre las transcripciones falsificadas, los demás miembros nunca le hicieron peticiones directamente a Jaune y Cardin ni siquiera insinuó el motivo del acuerdo cuando estaban presentes. No tenían objeción a usar a Jaune para prácticamente todo. Claro que incluso eso tenía su lado positivo, ya que Jaune ahora conocía a fondo todas sus clases y solía obtener las mejores calificaciones en cualquier materia puramente académica. En ese momento, sin embargo, Jaune no podía pensar en nada positivo mientras terminaba de cargar los 6 frascos de savia roja al equipo CRDL, que holgazaneaba como si fueran los dueños del lugar. Apenas logró dejar la caja en el suelo antes de desplomarse. «Oye, buen trabajo, Jaune», dijo Cardin mientras él y el resto de su equipo se levantaban. «No fue tan difícil, ¿verdad?» Jaune luchó por sentarse, pero notó que la cabeza le daba vueltas. «Creo que soy alérgico a esto, genial, genial, genial». «Entonces, Jaune, apuesto a que te preguntas,
¿Por qué mi amigo Cardin me pidió que recolectara 6 frascos de savia de árbol si solo somos 5? Jaune asintió mientras se sentaba con cuidado. Esa es una de las muchas preguntas que me he hecho hoy, sí. Bueno, ven conmigo y lo descubrirás, dijo Cardin, recuperando esa sonrisa lobuna tan familiar. Jaune solo pudo gemir mientras se preguntaba qué nuevo infierno le aguardaba. Al final resultó que, este nuevo infierno comenzó con el espionaje de Shirou, que estaba un poco alejado del resto del equipo JNPR, y dándole los toques finales a su frasco de savia roja. Cardin, ¿qué pasa?, preguntó Jaune, confundido, mientras observaban al pelirrojo desde la cima de una colina. Venganza, dijo Cardin con malicia, su mirada odiosa fija en Shirou. ¿Shirou?, preguntó Jaune, abriendo mucho los ojos al comprender. ¿Qué estás? Cardin interrumpió a Jaune dando un puñetazo en el suelo. Ese es. Es el capullo que casi me corta la mano y me deja inconsciente. Bien, chicos, Cardin sacó de algún sitio una caja de cartón muy familiar, de la que provenía un zumbido muy notorio. Anoche, el viejo Jaune consiguió una caja entera de avispas estoque y ahora vamos a ponerlo a trabajar. Russell agarró bruscamente el hombro de Jaune, el otro chico se rió nerviosamente mientras intentaba entender a dónde iba esto. Según uno de los ensayos que me escribiste, a estas criaturas asquerosas les encantan los dulces. Creo que es hora de enseñarle un par de cosas, dijo Cardin antes de ponerse de pie rápidamente, con el resto del equipo pisándole los talones. Jaune tardó un poco en levantarse, todavía un poco débil por el esfuerzo anterior, así que Cardin lo levantó con dolor del brazo antes de ponerle un frasco de savia roja en las manos. ¿Y lo vas a hacer? ¿Hacer qué?, preguntó Jaune, con la esperanza de ganar tiempo, fingiendo ignorancia para que Shirou se moviera. Dale con la savia. Cardin se acercó al rostro de Jaune y susurró para que solo él pudiera oír. O eso hablo con Godwich y estarás en la primera aeronave que salga de Beacon. Jaune bajó la mirada al frasco que tenía en las manos y luego al equipo CRDL antes de mirar a Shirou, quien parecía tener problemas con la tapa. Recordó toda la ayuda que le había brindado el otro chico y su decisión era clara. No, dijo con firmeza. ¿Qué dijiste? Jaune agarró el frasco con fuerza mientras recordaba de golpe todas las indignidades que había sufrido por culpa de Cardin. Dije que no. Con esa última declaración, Jaune giró sobre sus talones hacia Cardin y le lanzó el frasco con todas sus fuerzas. Cardin, completamente sorprendido, ni siquiera tuvo tiempo de activar su aura y se habría lastimado bastante de no ser por su peto. El frasco se estrelló contra él sin hacerle daño, cubriéndolo con la pegajosa savia roja. Jaune retrocedió medio paso, dándose cuenta de repente de que podría haber cometido un grave error ahora que su ira se estaba disipando. Cardin, mientras tanto, se miró antes de reír con sarcasmo. Oh, ya lo has conseguido. Jaune rió sin humor mientras Dove y Ski lo sujetaban por los hombros antes de tirarlo al suelo. Jaune gimió de incomodidad al levantar la vista y ver a Cardin cerniéndose sobre él con una sonrisa sombría. Cardin lo agarró por la parte delantera de la sudadera antes de propinarle un gancho de derecha que lo derribó. Sabes que no fuiste muy inteligente, Jaune, dijo Cardin mientras lo levantaba de nuevo, con un moretón bastante fuerte formándose en su mandíbula. Me aseguraré de que te devuelvan con mamá en pedacitos. La cabeza de Jaune se echó hacia atrás mientras lo recogían. La adrenalina que corría por su cuerpo le quitó la fatiga anterior y el dolor de los golpes. No me importa lo que me hagas, dijo lentamente mientras bajaba la cabeza para lanzarle una mirada furiosa a Cardin, pero no te metas con mis amigos. Cardin miró a Jaune un momento, completamente atónito. ¿Qué? ¿Crees que hablar así te hace fuerte? ¿Crees que ya eres un hombre grande y fuerte? Jaune simplemente sonrió mientras levantaba su aura. Cardin rugió de rabia y atacó con otro de rechazo cruzado, pero su puño se detuvo a pocos centímetros de la piel de Jaune. Un destello blanco y brillante coincidió con el golpe, cegándolo temporalmente a él y el resto de su equipo. Cardin gritó de dolor, sujetándose la mano y preguntándose por qué sentía como si acabara de golpear una pared de ladrillos.
Jaune, que había sido derribado al suelo, miró confundido sus manos, apenas brillantes, y notó que todos sus dolores habían desaparecido por completo. Distraído y sorprendido como estaba, Jaune había soltado su aura y no la había recuperado antes de que Skylark se acercara y le diera una patada en la espalda, haciéndolo caer boca abajo. De vuelta al presente, Jaune miró fijamente a Cardin, que se acercaba con una mirada asesina. «Veamos qué tan hombre eres en realidad», dijo Cardin amenazante. Todos se detuvieron de repente al oírse un gruñido sordo. El equipo CRDL se giró lentamente justo a tiempo para ver una enorme osa mayor irrumpir entre los árboles. Saltó hacia adelante y aterrizó con un golpe seco que hizo temblar el suelo frente a los estudiantes, olfateando la coraza de Cardin antes de desatar un rugido tremendo. «Esa es una osa enorme», exclamó Russell mientras él y el resto de su equipo, salvo Cardin, huían. Cardin habría estado encantado de unirse al resto de su equipo en la huida, pero tenía el desafortunado problema de estar completamente paralizado por el miedo. Por ello, apenas logró activar su aura antes de que la osa lo atacara con una de sus enormes garras y lo lanzara de lado. La osa olfateó al acobardado Jaune un momento antes de perseguir a su aromática presa. Se elevó sobre el chico, quien finalmente comprendió que desenfundar su arma podría ser una buena idea, solo para que posteriormente ésta se le escapara de la mano. Jaune miró alternativamente la masa de Cardin y al propio chico varias veces mientras su mente daba vueltas. No tardó mucho en llegar a una conclusión, con la mirada endurecida por la determinación. Shirou finalmente dejó de perder el tiempo y tapó su frasco correctamente. Había notado la presencia del equipo CRDL y Jaune casi al instante en que comenzaron a espiarlo, aunque no podía oler el ligero aroma a limón que asociaba con el poder de Jaune. La intención asesina de Cardin era tan evidente como débil, y usó su hechicería para reforzar su audición y así poder oír lo que estaba sucediendo. Cuando Jaune finalmente se detuvo y no atacó a un amigo, Shirou liberó el hechizo y dejó de escuchar a escondidas. Sabía que probablemente no terminaría bien para su amigo rubio, pero no era algo en lo que realmente pudiera intervenir. Gracias a su rastreo, sabía que Pirra estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo y que Jaune le había pedido específicamente que se mantuviera al margen, así que decidió aplicar esa petición también a él. Ahora podía intervenir fácilmente sin sospechar, ya que Jaune era muy consciente de que podía saber cuando alguien estaba cerca, pero decidió no hacerlo. Al pasar, Shirou intercambió una mirada con Pirra, quien también merodeaba a pesar de que su tarea llevaba tiempo completada. Shirou supo por esa mirada que ella también era consciente de su presencia en la colina cercana, sabía que él lo sabía, y que estaba considerando romper su promesa y correr allí para desatar un infierno total contra el equipo CRDL. Sin embargo, la decisión le fue arrebatada cuando el rugido de lo que solo podía ser una enorme ursa rompió el relativo silencio del bosque. Para cuando los demás estudiantes se dieron cuenta de lo que habían oído, Shirou ya estaba en movimiento, con Pirra medio paso por delante. Rozaron a los miembros del equipo CRDL que huían y corrieron hacia donde sabían que se encontraba Jaune. Llegaron justo a tiempo para ver a Cardin intentar en vano alejarse a rastras de una ursa bastante grande. A pesar de su mutuo desprecio por el abusador y chantajista, sus medias naranjas intervinieron y los obligaron a buscar sus armas, solo para detenerse cuando Jaune se interpuso entre Cardin y la ursa y bloqueó el ataque con su escudo. Sorprendido pero firme, Shirou desenvainó su espada, pero se detuvo cuando Pirra extendió la mano. «Espera». Shirou miró a Pirra como si se hubiera vuelto loca. Sabía que le había estado enseñando a Jaune a luchar como es debido, pero arrojarlo al fuego así no parecía buena idea. Aún así, si insistía, de acuerdo, dijo con voz Dursley mientras transformaba su espada en un arco y preparaba una flecha, pero intervendré a la primera señal de peligro. No tendrás que hacerlo, dijo Pirra con una sonrisa. Shirou la miró confundida, así que levantó la mano, ahora bañada por un resplandor rojo oscuro, y movió el arco de Shirou, también cubierto por el mismo resplandor, sin tocarlo. «Ya veo», dijo Shirou mientras juntaba las piezas. El magnetismo era una semblanza muy poderosa, sobre todo porque parecía ignorar por completo las leyes de la física que dictan su funcionamiento, según las insinuaciones de Pirra.
Aún así, se negó a guardar su arma, lo que Pirra aceptó con un gesto de la cabeza antes de volver a centrarse en Jaune cuando Ruby y Weiss llegaron, desconectándolos mientras Shiro explicaba lo que estaba sucediendo. Jaune apartó la garra de la ursa a un lado antes de cortarle el estómago con su espada. Otro zarpazo de la ursa provocó que Jaune parara el golpe y le cortara la extremidad antes de retroceder para evitar la embestida que le lanzó con la boca. Cada palabra que Pirra le había dicho sobre el combate le daba vueltas en la cabeza mientras repasaba todo lo practicado y discutido. No tenía ni idea de si alguien oyó el rugido ni de si el resto del equipo CRDL llegaría a tiempo a los demás, así que dependía de él defender al indefenso Cardin. La ursa se abalanzó sobre Jaune con un golpe diagonal, y el rubio tardó solo una fracción de segundo en fijar su postura. Como resultado, el corte atravesó su guardia y lo dejó demasiado desequilibrado para responder al ataque posterior de la otra garra. Su aura resistió el ataque, pero la fuerza del golpe lo hizo prácticamente volar. Logró ponerse de pie mientras rodaba y se deslizaba hasta detenerse antes de cargar contra la ursa que había vuelto su atención a Cardin. Concentrada como estaba tanto en el dulce aroma de la savia como en el miedo aún más intenso que irradiaba Cardin, no notó el ataque de Jaune hasta que fue demasiado tarde. La cabeza de la osa mayor cayó al suelo entre las piernas del aterrorizado Cardin antes de desaparecer lentamente. Jaune envainó su escudo y su espada antes de acercarse a Cardin y extenderle la mano. Cardin sonrió al rostro sombrío de Jaune mientras lo ayudaban a ponerse de pie. «Caramba, Jaune». Si iba a decir algo más, no tendría oportunidad, pues Jaune lo interrumpió. «No vuelvas a meterte con mis amigos», dijo Jaune en voz baja y amenazante, mirando fijamente a Cardin a los ojos. ¿Entendido? Intimidado por el aura de Jaune, Cardin solo pudo asentir con la cabeza, sin decir nada, antes de que Jaune se diera la vuelta y se marchara. Aún oculta, Pirra sonrió a su líder y se dio la vuelta, mientras los demás hacían lo mismo. Más tarde esa noche, Jaune le diría a Pirra que su plan para Cardin estaba resuelto, solo diciendo que habían llegado a un acuerdo al respecto, y que se entregaría por completo a su entrenamiento. Pirra, siempre orgullosa de su líder, solo pudo sonreír en secreto y jurarse a sí misma que haría todo lo posible por él. Shirou se encontraba en uno de los muchos balcones de Viacom, observando perezosamente cómo los últimos rayos de luz desaparecían en el horizonte. A muchos kilómetros de distancia, podía ver cómo las luces de la ciudad de Vale se intensificaban a medida que la noche se cernía lentamente sobre él. Mucho más cerca, a solo media docena de kilómetros, podía ver el puerto de dirigibles al borde del gran acantilado cerca del cual se alzaba Viacom. El puerto estaba abierto a todas horas del día, pero no se veían barcos que entraran o salieran de él. Desde allí, el resto del terreno de la Academia Viacom se abría ante él y permaneció sentado en total silencio mientras observaba a algunos estudiantes moverse, algunos apresurados y otros tranquilos. Un mes. Shirou ya llevaba un mes en la Academia Viacom, lo que significaba que llevaba 7 en Remnant. 6 meses apáticos de lucha casi constante contra monstruos, y un estilo de vida al que creía no volver. La vida en Viacom no se parecía en nada a la de Omurahara, pero las pocas similitudes eran más que suficientes para hacérselo difícil. Por mucho que intentara huir de ella y olvidarla, parecía que su antigua vida lo perseguiría para siempre, igual que aquel incendio. A pesar de sus intensas reflexiones, Shirou se había asegurado de mantener una conciencia básica de la situación, por lo que el hecho de que Blake lograra acercarse sigilosamente a él fue sorprendente. «Oh. No esperaba encontrar a nadie aquí», dijo mientras se detenía a medio camino hacia la barandilla. Blake era un personaje extraño para Shirou. Era, por mucho, la menos habladora del equipo Rubí y rivalizaba con Ren en cuanto a silencio, pero Shirou percibía una intensidad en ella como ninguna otra que hubiera conocido antes, y a veces, por su lenguaje corporal, podía deducir que era una persona muy conflictiva. Era casi como si tuviera una especie de tormenta bajo la piel, amenazando con estallar a veces. Shirou empatizaba mucho con ese estado, así que, en sus interacciones relativamente limitadas, se aseguraba de ceder tanto como ella e intentaba actuar como una presencia tranquilizadora.
Estaba bastante seguro de saber cuál era su problema y de que no podía hacer absolutamente nada al respecto, así que pensó que ofrecerse como fuente de estabilidad sonora era lo mejor que podía hacer en ese momento. Aún así, si pudiera tener la oportunidad de conocerla mejor, la aprovecharía. Me gusta venir aquí a pensar a veces, respondió Shiro a su pregunta tácita, reaccionando a su repentina llegada solo con una rápida mirada hacia ella. Qué curioso. Yo también. La vista de Vale desde aquí hace que parezca que el mundo está muy lejos. Facilita ver las cosas con objetividad. Y la cercanía de la luna y las estrellas te hace sentir que tus sueños se abren ante ti, mientras que la presencia familiar de Beacon te recuerda que estás a salvo aquí, concluyó Shiro. Blake confirmó su suposición, visiblemente asombrado de que alguien más lo viera como ella. Shiro inmediatamente terminó con esa falsa creencia. Lamentablemente, no lo veo así. Simplemente me gusta porque es tranquilo y la brisa es bastante agradable. Blake rió suavemente. Supongo que también tiene eso a su favor. Probablemente debería irme. No, no tienes que hacerlo. Quédate. Pensar en mis problemas no me sirve de nada, así que me vendría bien una distracción. Blake dudó un momento antes de acercarse a Shiro y apoyarse en la barandilla. Lo mismo podría decirse de mis problemas, sinceramente. Bueno, de la mayoría. Hay algunos que probablemente podría resolver ahora. Ahora que lo dices, yo también tengo algunos. Por ejemplo, todavía no tengo ni idea de qué voy a preparar para desayunar mañana. Blake volvió a reírse suavemente. Ah, eso me recuerda que no te agradecí por preparar el almuerzo aquella vez hace unos días. Shiro la despidió con un gesto. No es necesario que me des las gracias. Me alegro de que lo hayas disfrutado tanto. No creo haberte visto comer tanto antes ni después. Blake se sonrojó levemente, avergonzado. Comí demasiado ese día. Es que nunca había comido pescado crudo y estaba tan rico que no pude evitarlo. Fue el turno de Shiro de reír entre dientes. Está bien. Por las miradas de los demás, dudo que hubieran probado el sushi de todos modos. Solo estoy agradecido de que alguien más aquí lo haya probado. Todos los demás a quienes se lo he ofrecido o mencionado lo descartan de plano. ¿Dijiste que se llama sushi? Sí. Nigiri de sushi, en concreto. Es un plato muy común de donde vengo. ¿De dónde eres? La pregunta había sido inocente, pero la forma en que la sonrisa de Shiro se desvaneció al desvanecerse la vida en sus ojos hizo que Blake quisiera arrepentirse. Él no hablaba de su pasado, como ella no hablaba del suyo. Ella, más que nadie, comprende que quieran ocultar su pasado, así que ¿qué demonios la llevó a preguntar? Comenzó Shiro antes de interrumpirse con un profundo suspiro. No tienes que decir nada, dijo Blake rápidamente. Ver a Shiro, normalmente alegre, tan desanimado no le sentó bien. No debería haber preguntado. Está bien. No hay ninguna razón para ocultarlo. De hecho, hablar un poco de ello podría incluso ayudar. ¿Prometes no decírselo a nadie? No quiero que nadie me trate de forma diferente por esto y confío en que no lo harás. Blake asintió con énfasis, así que Shiro continuó. Que yo sepa, no encontrarás mi origen en ningún mapa ni registro. Dudo mucho que lo hayas oído. ¿Por qué no? Preguntó Blake, aunque temía saber la respuesta. Fue destruido hace 8 meses. Que yo sepa, soy el único sobreviviente. Una historia que se escucha con demasiada frecuencia en Remnant. La gente parte de los grandes asentamientos con la esperanza de encontrar un lugar tranquilo donde vivir con un estilo de vida diferente. Encuentran un lugar, se establecen, construyen todo, y luego todo se derrumba en una sola noche. Innumerables asentamientos han sufrido este destino, y hubo muchos que fueron los únicos o algunos de los pocos sobrevivientes. Aún así, a pesar de lo que tenían en común, era difícil oír hablar de ello. Que alguien a quien consideras amigo, alguien extremadamente amable y servicial, fuera uno de esos únicos supervivientes es aún más difícil. ¿Qué se le dice a alguien así? Las trivialidades vacías probablemente se considerarían más insultantes que cualquier otra cosa. ¿Debería preguntarle más sobre el tema o cambiar de tema? Tenía que decir algo.
Sobre todo porque Miyashiro era un joven que siempre le había despertado un interés moderado y que, tras el incidente de la cafetería, le había despertado un gran interés. ¿Quieres hablar de ello?, ofreció Blake. La verdad es que no hay mucho de qué hablar. Para la mayoría de la gente no tenía nada de especial. Era simplemente un pueblo. Había un mercado local muy cerca de mi casa, iba caminando a la escuela todos los días, había una iglesia en una colina cercana, el pueblo estaba dividido en una mitad rural y otra moderna, la arquitectura era un poco ecléctica debido a las diferentes nacionalidades que vivían allí, teníamos un pequeño parque que no era muy bueno, simplemente no hay nada que valga la pena mencionar. ¿Y tu familia? ¿Vivían todos allí? Que yo sepa, mis padres biológicos murieron en un incendio cuando yo tenía 5 años. No recuerdo nada de ellos, ni siquiera mi apellido original. Mi padre adoptivo murió cuando yo tenía 10 años. Mi tutora, a quien consideraba mi hermana mayor, murió junto con todos los demás habitantes del pueblo. El padre de mi padre adoptivo murió siendo niño. Su madre murió poco antes que su padre. Su esposa murió poco antes del incendio que se llevó a mis padres. Su hija biológica, mi hermana adoptiva, murió salvándome la vida. Mi padre adoptivo era hijo único y nunca mencionó a ningún otro familiar. La familia de su esposa lo repudió poco después de su muerte y no quiso saber nada de mí. Toda la familia de mi tutora también vivía en el pueblo, junto con todos mis conocidos. Blake tragó saliva con dificultad. Uno de sus mayores temores era que algo malo le ocurriera a su familia, y allí estaba una persona que había sufrido esa pérdida y más en repetidas ocasiones. No tenía ni idea de cómo había logrado seguir adelante a pesar de eso, pero descubrió que lo respetaba mucho más por ello. ¿Cómo llegaste a Vale? Un tipo llamado Crow Branwen, tío de Ruby y Jan por parte de Jan, me encontró medio muerto en una zanja y me arrastró hasta aquí. El profesor Ospin tuvo la amabilidad de proporcionarme alojamiento, comida y también admisión a Viacon si superaba algunas pruebas. Blake asintió lentamente. Sin duda, eso explicaba muchas cosas, como por qué habían admitido a un número de nuevos estudiantes indivisible por 4. Yo, de verdad no sé qué decir. No me imagino tener que pasar por eso. Shirou le dedicó una débil sonrisa. Con suerte, nunca tendrás que hacerlo. Blake le devolvió la sonrisa antes de colocar tímidamente su mano sobre el hombro de Shirou. No sé en qué puedo ayudar, pero si alguna vez necesitas hablar con alguien, te escucharé en cualquier momento. La sonrisa de Shirou esta vez fue más genuina. Gracias, Blake. Realmente lo aprecio. Mientras Shirou y Blake volvían la mirada hacia Vale, ambos no pudieron evitar reflexionar sobre la conversación que acababa de tener lugar. Shirou no tenía ni idea de por qué había decidido contarle todo aquello, pero, una vez que empezó a hablar, no pudo evitarlo. No se sentía necesariamente mejor, pero sí un poco agotado, como un cascarón casi vacío. Repasar todo aquello sin derrumbarse por completo mientras los recuerdos lo asaltaban de golpe había sido un ejercicio extremadamente agotador, uno que lo dejaba con ganas de acostarse. Sin embargo, la chica a su lado, sumida en la melancolía silenciosa, lo mantuvo cerca. Acababa de dejarle algunas de sus cargas sin ningún motivo, así que le convenía al menos quedarse hasta que estuviera lista para irse. En cuanto a Blake, el hecho de que cosas tan terribles le pudieran pasar a alguien que solía ser muy dulce y amable la hizo reflexionar. A pesar de toda la crueldad e injusticias que el mundo le había impuesto, Miyashiro seguía ayudando a la gente. Seguía ayudando a Jaune cuando éste tenía dificultades con algo. Seguía ayudando a Ruby con su precisión y velocidad de puntería. Seguía preparando el desayuno para el equipo JNPR todas las mañanas e incluso había invitado al equipo Ruby ese mismo día a unirse a ellos. Seguía ayudando con la limpieza y las tareas de mantenimiento en la escuela. Seguía acudiendo al rescate de Velvet en cualquier momento. Incluso la había ayudado un par de veces cuando ella simplemente no podía entender algo. Si alguien a quien le habían quitado todo varias veces podía seguir siendo una persona tan honrada y responder a la crueldad del mundo con amabilidad, ¿qué decía eso sobre Colmillo Blanco? N/A. Como siempre, gracias por todas las reseñas. Me siguen animando.
Así que sí, el arco de Jaundice terminó desarrollándose prácticamente de la misma manera que en el canon. Lo que pasa con este arco es que realmente no tiene nada que ver con él. Claro, podría haber escalado el acoso de Cardin a un nivel donde Shiro y Pirra tuvieran que intervenir, pero eso no habría logrado nada a largo plazo. Como tal, en lugar de malgastar mi energía creando algo finalmente sin sentido, decidí simplemente repetir el canon con algunos ajustes lógicos y, en su lugar, usar la narración para enfocarme en el crecimiento del personaje de Jaune y en el hecho de que Shirou no siempre toma buenas decisiones. No va a ser capaz de resolver los problemas de todos y, a menudo, ni siquiera será un factor en la solución en absoluto. Esta no es la historia de Shirou y ni siquiera es el único protagonista, como lo indican tanto la sinopsis como las etiquetas. Como comenté en el primer capítulo, el volumen 1 será bastante similar al canon en general, y la historia divergirá cada vez más a medida que la presencia de Shirou, entre otras cosas, influya en el mundo. Esto se debe a que Ruby es una serie centrada en la narrativa, no en los personajes. Esto significa que todos los eventos importantes ocurrirían independientemente de quien esté presente o de lo que les suceda. Solo hay unos pocos eventos en los primeros 2 volúmenes en los que los personajes puedan influir. No es hasta el final del volumen 3 que pueden tener un mayor impacto en los eventos principales, así que es entonces cuando podemos esperar cambios más importantes. Fate X Ruby. Restos del destino, capítulo 9. Shirou no tenía ni idea de qué esperar hoy, pero algo le decía que sería un día largo. Por fin había llegado la hora de su salida planeada con Coco y Velvet del equipo XV y, siendo sincero, preferí estar haciendo cualquier otra cosa. No tenía nada en contra de ellas, solo que había tantas cosas productivas que podía hacer hoy y confraternizar con 2 estudiantes de segundo año no estaba entre ellas. Incluso en la Tierra, había evitado las salidas casuales con sus amigos por la misma razón. Con suerte, o no se quedarían fuera mucho tiempo o podría encontrar una excusa para excusarse, pero no confiaba en su suerte. Aún así, si Shirou iba a hacer esto, lo haría bien. Pasó parte de la noche anterior revisando una lista de tiendas en Vale, que era bastante larga, y seleccionando algunas que valieran la pena visitar, y luego preparó una docena de oagi para que se las llevaran de refrigerio. Incluso se aseguró de convertir parte de su lien en efectivo por si acaso lo necesitaban. Solo esperaba que esto no terminara como su desastrosa cita con Saber. Realmente no era algo que quisiera vivir 2 veces. No es que pudiera vivir esta vez. Al llegar al puerto 5 minutos antes de lo previsto, Shirou se sorprendió al ver a Coco y Velvet ya allí. Como parecía ser habitual entre los estudiantes de Beacon, ambas vestían lo que Shirou solo pudo suponer que era su atuendo de cazadora. Al menos, ese parecía ser el caso de Velvet y su armadura, pero la impecable elegancia de Coco parecía sugerir lo contrario. Claro que solo un puñado de estudiantes de la escuela, y no muchos más cazadores entrenados, parecían darse cuenta de que tener una armadura de verdad como respaldo en caso de que su aura se rompiera era una buena idea, así que probablemente era con la que luchaba. Shirou los llamó y Coco simplemente se bajó las gafas de sol y lo miró con incredulidad por encima del marco. «Esto no servirá para nada», dijo con voz desaprobatoria. «¿Qué no lo hará?», preguntó Shirou. «Tu atuendo. ¿En serio es eso lo que vas a usar?». Shirou se miró. Como no quería pasearse tranquilamente por la ciudad con la armadura completa, había renunciado a su atuendo de cazador y, en su lugar, vestía una camisa blanca de manga larga con mangas azules y vaqueros azules. Su espada y carcaj estaban atados a su sitio. «¿Qué le pasa a mi atuendo?», preguntó Shirou, extrañamente a la defensiva. Pequeñas variaciones de este atuendo habían sido su atuendo predilecto desde que tenía memoria. Es extremadamente soso y te haría pasar desapercibido si no fuera por las armas. ¿Cómo vas a ser un buen cazador si no eres memorable? ¿Qué tiene que ver ser memorable con ser un buen cazador? Además, no es que me ponga esto si espero una pelea. ¿Qué hay en la bolsa?, preguntó Velvet de repente, deseando acabar con esto antes de que su amiga y líder se descontrolara. «Oh, solo son unas golosinas que preparé», dijo Shirou mientras levantaba la bolsa. «Pensé que podríamos comerlas como refrigerio más tarde». «¿Un héroe y cocinero? Parece que tienes buen ojo, Velvet».
Aunque su estilo deja mucho que desear, dijo Coco. Velvet se sonrojó violentamente al oír eso, escondiendo la cara tras las manos con un chillido, mientras Shirou se debatía entre la confusión y el enfado. En fin, vámonos. Tenemos muchos sitios que visitar hoy. Shirou reprimió un gruñido mientras se desplomaba en una silla, dejando cuidadosamente a un lado la montaña de bolsas que llevaba. Eran poco más de las 12 y llevaba 3 horas siguiendo a Coco de tienda en tienda, revisando más tipos y estilos de ropa de los que Shirou sabía que existían. Parecía que Coco se había propuesto instruir a Shirou en las sutilezas de la moda, ya que no paraba de hablar sobre la combinación de colores, la sinergia de estampados y sus efectos, las ventajas y desventajas de los distintos materiales y otros temas relacionados que parecían más complejos que una de las megaconferencias de Tosaka sobre taumaturgia. La lección culminó en una prueba. Coco los llevó a una tienda especializada en moda de cazadores y le pidió a Shirou que confeccionara 3 conjuntos diferentes y se presentara con ellos. El primer conjunto había sido improvisado a desgana y a toda prisa, pero esto solo provocó la ira de Coco, así que Shirou se sintió casi obligado a esforzarse. Por suerte, Shirou no fue completamente abandonado. Velvet había sido una bendición durante el viaje, hablando de cosas que Shirou podía seguir y comentar cada vez que Coco parecía tomarse un descanso, e incluso preguntando qué había estado haciendo últimamente. Durante su examen final, incluso le había dado sutiles pistas y consejos sobre qué debía vestir. Había sido el pilar de la cordura de Shirou durante este viaje y, sin ella, probablemente todavía estaría intentando crear atuendos a la altura de Coco. Al menos Coco tuvo la amabilidad de comprarle el atuendo que consideró más adecuado, así que ahí estaba. Además, era un placer conversar con ella cuando no se hablaba de moda, y tanto ella como Velvet prácticamente lo habían elogiado al probar su ají. A continuación, Coco le dirigió a Velvet una mirada de aprobación, al menos, Shirou supuso que era así, dado que nunca se quitaba las gafas de sol, y murmuró algo que hizo que el conejo fauno se sonrojara intensamente. Y ahora Shirou se encontraba sentado en una terraza, agotado por cargar no solo su mochila, sino también las 2 de Velvet y las 20 de Coco. De hecho, se había visto obligado a usar su aura no solo para fortalecerse, sino también para protegerse de las asas que le cortaban las manos. Fue en ese momento que Shirou se dio cuenta de por qué Fox y Yatsuashi, la mitad masculina del equipo KFI, decidieron no salir ese día. Mientras Shirou daba un sorbo a un café de diseñador que Coco le había insistido en probar, tenía que admitir que estaba buenísimo, aunque normalmente no le gustaba, dejó vagar la mirada por la calle, observando distraídamente a la gente que pasaba. Empezaba a preguntarse si debía disculparse o al menos insistir en que volvieran a los dormitorios a dejar sus maletas cuando un grupo de personas, afortunadamente conocidas, le llamó la atención. Ruby. Willis. Blake. Jan. Gritó Shirou con un gesto. Desde sus asientos frente a él, Coco y Velvet se giraron para ver cómo Ruby le devolvía el saludo antes de acercarse a ellas con el resto de su equipo. Oye, Shirou. ¿Qué haces aquí? Preguntó Jan. Una especie de recompensa. Hola a todos, les presento a Coco, Adele y Velvet Escarlatina del equipo KFI. Coco, Velvet. Ellas son Ruby Rose, Weiss Schne, Blake Belladonna y Yang Xiaolong del equipo Ruby. Tú eras a quien Cardin estaba acosando durante el almuerzo la semana pasada, señaló Blake. Velvet sonrió tímidamente. Sí, era yo. Coco insistió en que Shirou viniera con nosotros hoy como recompensa. En verdad, intervino Shirou, estoy bastante seguro de que Coco solo quería que alguien le llevara las maletas y esa fue una excusa conveniente. Coco le sonrió inocentemente a Shirou. Te conseguí un atuendo. Lo hiciste, admitió Shirou asintiendo, pero solo después de que llenaste mi cabeza de conocimientos de moda y luego me obligaste a construir 3 atuendos que cumplieran con tus estándares. Permití que Velvet te ayudara. Si no lo hubiera hecho, todavía estaríamos en esa tienda, replicó Shirou. Coco asintió lentamente en señal de concesión y no dijo nada más, tomando un sorbo de café. Cuando quedó claro que Coco no diría nada más, Shirou se volvió hacia el equipo Ruby, que había estado observando la conversación con distintos niveles de interés y diversión.
Por la mirada de Weiss, sospechó que ella también buscaría una razón para premiarlo en el futuro. ¿Qué están tramando, chicas? Queríamos ver las decoraciones para el Festival Vital, respondió Ruby emocionada. Hombre, realmente empiezan a prepararse para eso desde temprano, dijo Shirou. Claro que sí, dijo Weiss. Es un festival de una semana dedicado a las culturas del mundo. Todo tiene que tener la escala y la calidad que corresponde a un evento tan trascendental. Shirou recordó los Juegos Olímpicos en la Tierra y asintió. Supongo. ¿Y por qué te diriges a los muelles? Estoy seguro de que es lo único que hay por ahí. Weiss abrió la boca para responder, pero Black la interrumpió. Weiss quiere espiar a los estudiantes que llegan de Bakuo para tener ventaja en el torneo. Shirou negó con la cabeza mientras Weiss se burlaba y afirmaba que Black no podía demostrar nada. ¿Por qué la gente no puede ser honesta con lo que quiere? Se preguntó Shirou en voz alta. Oye, ya que nos encontramos contigo, ¿quieres venir con nosotros? Ofreció Ruby. Shirou tuvo que resistir el impulso de tomar la mano de Ruby y huir con su oferta. Bueno, no me importa. ¿Tenías algún otro sitio al que quisieras ir, Coco? No particularmente. Además, se supone que esta es tu recompensa. Coco sonrió inocentemente ante la mirada incrédula de Shirou, así que eres libre de hacer lo que quieras. Shirou miró a Velvet. Oh, está bien. Dijo rápidamente. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy. Fue muy divertido. Deberíamos volver a vernos algún día. Y prometo no hacerte cargar con todo el equipaje la próxima vez, añadió Coco con una sonrisa que se acentuó cuando Shirou la miró con incredulidad. Shirou casi se sintió obligado a creerle, y eso solo lo hizo sospechar aún más. Quizás sí, dijo Shirou lentamente mientras se levantaba. ¿Te parecerá bien llevar todas esas maletas? Aunque no le gustará, iba contra su naturaleza dejar las cosas sin terminar y abandonar una tarea que le habían encomendado. Oh, no hay problema, dijo Coco mientras sacaba de su bolso un objeto rectangular del tamaño de un ladrillo. Presionó un botón y lo arrojó a un lado, donde se desplegó rápidamente en un carrito de la compra. Solo usaremos esto. Shirou no podía definir lo que sentía, pero no era bueno. ¿Quieres decir que, desde que, me has tenido, todo este tiempo? Incapaz de articular una frase, Shirou simplemente se rindió, con la cabeza y los hombros hundidos en la derrota. No te preocupes por tu ropa. Solo escríbeme cuando regreses y te la daré. Sí, gracias. Vamos, dijo Shirou con voz vacía mientras caminaba con dificultad hacia los muelles. Ante esto, Yang no pudo contenerse más y se echó a reír a carcajadas, doblándose y agarrándose el estómago. Weiss miró a la sonriente Coco con gran aprobación, mientras Black miraba a Shirou con compasión. Ruby, siendo la única de su equipo que no estaba preocupada por otras cosas, habló antes de irse. Fue un placer conocerte. Un placer conocerte también. Oh, wow. ¿Qué ha pasado aquí? Preguntó Ruby un rato después, mientras se acercaba a un cordón policial que bloqueaba una tienda con una ventana rota. Robo. Es el segundo asalto a una tienda Dust esta semana. Este lugar se está convirtiendo en una jungla, dijo el oficial de turno mientras terminaba de tomar algunas notas en su blog de notas antes de marcharse. Eso es terrible, afirmó Yang con un suspiro. ¿Por qué alguien haría esto? Preguntó Ruby sin referirse a nadie en particular. Bueno, pensémoslo, ¿de acuerdo? Dijo Shirou. ¿Cuáles son las razones por las que alguien robaría Dust en primer lugar? Para revenderlo en el mercado negro, respondió Blake. Sí, pero prácticamente no hay mercado negro para Dust en Vale, dijo Shirou. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Yang. Porque la existencia del mercado negro depende de la disponibilidad y el precio de los artículos. En Vale, el Dust es fácil de conseguir y bastante barato. Casi no hay razón para comprar Dust ilegalmente, y posiblemente a un precio exorbitante, cuando se puede hacer legalmente por muy poco. Además, Shirou se giró hacia la tienda y reforzó la vista, examinando rápidamente todo lo que veía. Esta tienda vende Dust de calidad media a precio de mercado. No es un blanco ideal para un robo. Quizás sea algo personal.
El ladrón podría haber guardado rencor al dueño de la tienda y decidió vengarse robándole su producto, sugirió Ace. O también podría ser un dueño de un negocio rival que quiera destruirlos. Ambas son posibles, pero poco probables. Es casi seguro que no se trate de un comerciante rival, dado que el dueño de la tienda recibirá un reembolso del reino y hay mucha competencia en la zona. Claro que podrían tener otros motivos, pero eso es solo especulación. Si bien es posible que alguien se aprovechara de la oleada de robos de Dust para encubrir su crimen, es mejor asumir que la persona o el grupo detrás de los anteriores también está detrás de este. Realmente no diría que 2 robos fueron una locura, dijo Weiss. Solo en el último mes se han producido 16 robos en tiendas Dust. En todos los casos, incluido este, solo se robó Dust. Por lo tanto, salvo otras pruebas, podemos asumir que se trata de la misma persona o grupo. ¿Han sido 16? Preguntó Ruby alarmada. Así es. ¿Soy el único que ve las noticias? Ruby, Yang y Black evitaron mirar a Shirou mientras Weiss decía, sigo el mercado de valores. ¿Pero cómo sabes lo del dinero? Preguntó Yang. Es imposible que sepas que no se lo han llevado aquí. Shirou señaló con la cabeza a los 2 detectives, uno de los cuales salía de la tienda con un fajo de lien en una bolsa de pruebas. Ah. Quizás estén formando un ejército, planteó Ruby. Shirou asintió con tristeza. Esa es la razón más probable. Incluso hay un grupo ahí fuera que sin duda son los principales sospechosos. El colmillo blanco, dijo Ace con amargura. Shirou asintió de nuevo. Tienen un motivo, la mano de obra y un historial de robo de grandes cantidades de polvo. El último de ellos fue un robo a un tren ocurrido hace unos 8 meses. Lo sé, dijo Ace cuando Black se interesó de repente en un edificio al otro lado de la calle. Ese Dust pertenecía a la empresa de mi familia. Resultó que uno de los faunos que trabajaban en el astillero era un topo y les dio el soplo. Claro. De todas formas, es muy probable que sean ellos los que están detrás de esto. Pero no tiene sentido, intervino Black de repente, muy nervioso por alguna razón. ¿Por qué robarían una tienda de Dust al azar en pleno centro de Vale? Sencillo. Para enviar un mensaje. Nos están robando munición en el corazón de lo que debería ser una de las ciudades más seguras del planeta y no podemos hacer nada para detenerlos. Black abrió la boca para responder, pero se detuvo y la cerró, mordiéndose el labio. No tenía forma de discutirlo. Supongo que esos degenerados pueden ser listos cuando quieren, dijo Weiss. Black se giró bruscamente y tuvo que contenerse visiblemente para no gritarle a la heredera. Quizás fue ese tal Torchwick con el que me encontré hace unos meses. La policía nunca lo atrapó, sugirió Ruby. Roman Torchwick es uno de los criminales más sórdidos de todo Vale, dijo Shirou, pero no le sirve de nada tanto polvo. Aunque lo confrontaste en la escena de uno de los primeros robos de esta ola de crímenes y esos matones que eliminaste aparentemente no dijeron ni una palabra, tiene que haber alguien que lo respalde, y el único grupo que conozco que podría hacerlo es el colmillo blanco. Además, no hay forma de que el colmillo blanco funcione con un humano, dijo Weiss. No necesariamente cierto, refutó Shirou. Si bien es cierto que un gran número de los colmillos blancos desea ver a la humanidad extinta o bajo el yugo de los fauno, eso no aplica a todos. Incluso quienes sí lo desean podrían aceptar la lógica de usar a un humano que tiene acceso a información y recursos muy valiosos que ellos no tienen. Black bajó la mirada, con la mirada fija en todo lo que sabía. Sí, tiene sentido, admitió. Claro que sí, dijo Ace con altivez. Esos faunos solo saben mentir, engañar y robar. ¿Por qué perder una oportunidad de oro para hacer las 3 cosas a la vez? Eso no es necesariamente cierto, dijo Yang con inquietud mientras Black parecía estar a punto de estrangular a la heredera. Afortunadamente, el asesinato en potencia fue detenido por un grito desde los muelles. Oigan, detengan a ese fauno. Exclamó alguien en uno de los botes. El equipo Ruby y Shirou se volvieron rápidamente hacia el origen de la llamada y corrieron a investigar justo a tiempo de ver a un fauno rubio y mono saltar a la barandilla delantera del bote. Gracias por el viaje, chicos. Dijo riendo antes de saltar al muelle y salir corriendo. Fauno inútil.
dijo uno de los marineros que lo perseguían al llegar al borde. El mono fauno aparentemente había decidido cumplir todos los estereotipos a la vez, colgado boca abajo de la cola en una farola mientras pelaba un plátano que había conseguido de alguna parte. «Oye, me gusta pensar que soy un fauno genial. Oye, bájate de ahí ahora mismo», le gritó uno de los detectives de antes al mono fauno, lanzándole una piedra por si acaso. El fauno se detuvo y le sonrió con picardía antes de dejarle caer la cáscara de plátano en la cara. Riendo divertido, el fauno dio una vuelta en la farola antes de saltar y salir corriendo. Al pasar junto al equipo Rubí, redujo la velocidad lo justo para girarse y guiñarle un ojo a un aturdido Blake antes de encontrarse directamente con el tendedero de Shirou, convertido en estrangulamiento, que había estado demasiado ocupado coqueteando para prever. Sorprendido como estaba, el mono fauno demostró una habilidad sorprendente al rodear con sus piernas el brazo extendido de Shirou antes de agarrarle la muñeca con ambas manos y girarla mientras golpeaba el hombro de Shirou con las piernas cruzadas. Cuando Shirou se vio obligado a soltarse, el mono fauno liberó su llave de piernas y rodó sobre su espalda, tirando de Shirou hacia adelante y sobre las plantas de los pies. Hizo una pausa para sonreír con suficiencia antes de intentar lanzar a Shirou, pero esta pausa fue suficiente para que Shirou le agarrara el tobillo con la mano libre. En lugar de enviar al pelirrojo por los aires, el mono fauno solo logró empujarlo hacia atrás y ayudarlo a dar un fuerte tirón a su pierna derecha. Sin dejarse intimidar, el fauno pateó la muñeca de Shirou para obligarlo a soltarse antes de ponerse de pie rápidamente. Tuvo el tiempo justo para ver el golpe de Shirou antes de que el ataque impactara en su mandíbula. Tras la fuerza del golpe, el fauno giró y usó su cola para agarrar la muñeca de Shirou y empujarlo hacia adelante, golpeándolo con el codo. Mientras Shirou se tambaleaba hacia atrás, aturdido, el fauno lo rozó y le hizo un saludo militar antes de salir corriendo. Gruñendo, Shirou metió la mano en el bolsillo y sacó un kunai plano antes de desenvainarlo y lanzárselo al fauno. Para su sorpresa, el mono fauno giró sobre sus talones y lo atrapó en el aire. ¡Qué cuchillo tan chulo! Espero que no te importe que me lo quede, dijo antes de desaparecer por una esquina, mientras los agentes lo perseguían de cerca ahora que su objetivo no estaba ocupado. ¿Estás bien, Shirou?, preguntó Ruby, acercándose al pelirrojo que se frotaba la nariz. Shirou abrió la boca para responder, pero Weiss lo interrumpió. «Eso fue absolutamente perfecto», dijo ella mientras aplaudía con alegría frenética. Ese rufián era sin duda uno de los competidores de Bakuo y, gracias a Shirou, pudimos verlo en acción. «Estoy bien», dijo Shirou, más molesto por haber atrapado a una de sus proyecciones que por haber perdido. «Y me alegra haber podido ayudar. Aún así, deberíamos ir tras él. Dudo mucho que esos detectives puedan capturarlo». «¿Quieres capturarlo?», preguntó Blake. «Claro que sí. Violó como 5 leyes en 2 minutos. ¿Insinúas que no se debería atrapar a los criminales?». Blake ladeó la cabeza rápidamente y tarareó, reconociendo el punto, pero no dijo nada, pues sus pensamientos la consumían. Con Blake en silencio y los demás sin mostrarse en desacuerdo, Shirou se giró y corrió hacia donde había desaparecido el fauno. Al doblar la esquina, se chocó con alguien y tropezó, haciéndolos caer hacia adelante. Para evitar lastimar accidentalmente a alguien, sobre todo porque era más pequeño que él, instintivamente se colocó debajo de él. Este resultó ser el peor error de la vida de Shirou en Remnant. El impacto contra el suelo no fue tan grave, pero cuando la persona más pequeña aterrizó sobre él, Shirou supo de repente lo que era estar sentado sobre un elefante. A pesar de la diminuta estatura y la ágil figura del pelirrojo, de alguna manera le aplastaban las costillas con solo recostarse sobre él. Por suerte, la persona más pequeña pareció darse cuenta y se levantó rápidamente. «Dios mío. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?», preguntó. «Estoy bien». Shirou logró jadear antes de sufrir un ataque de tos. Al detenerse, se quedó allí tendido, mirando al cielo. «Ya terminé por hoy», dijo, con aspecto de querer reír o llorar.
Me obligaron a ser el sirviente de alguien como una broma, me metieron en una clase de estudio intensivo de moda que nunca pedí, me obligaron a hacer un examen ridículo de moda, un criminal me dio una paliza y luego una chica a la que intentaba proteger me aplastó hasta casi matarme. Ya terminé por completo por hoy y solo es la 1 de la tarde. Ruby Rose apareció de repente en su visión, sonriéndole con compasión mientras le tendía la mano. Bueno, al menos no puede empeorar, dijo amablemente. Shirou tomó la mano que le ofrecía y se levantó. Dios mío, por favor, no digas eso, dijo antes de devolverle la sonrisa a Ruby. ¿Estás bien? Le preguntó a la chica con la que se había topado, quien les había sonreído distraídamente después de que Shirou dijera que estaba bien. Genial. Gracias por preguntar, dijo con un tono de voz extraño. ¿Estás seguro de que no necesitas ayuda? Sí, estoy bien. Ah. Debería presentarme. Salutaciones. Me llamo Penny. Un placer conocerte. Dijo alegremente la desconocida. Soy Shirou. Hola, Penny. Soy Ruby. Soy Ace. Blake. ¿Estás segura de que no te golpeaste la cabeza? Preguntó Jan, solo para que Blake le diera un codazo en el costado. Oh, soy Jan. Es un placer conocerte. Dijo Penny. Ya lo dijiste, señaló Ace. Penny se detuvo un momento a reflexionar. Sí, lo hice. Bueno, lamento haberme topado contigo, dijo Shiro antes de alejarse con el equipo Ruby. Cuídate, amigo. Gritó Ruby con un gesto. Cuando se alejaron a una distancia considerable, Jan habló. Era rara. ¿A dónde se ha metido esa gentuza Faunus? Se preguntó Ace mientras buscaba señales de él. Shirou sabía casi con exactitud dónde estaba, pues aún sostenía el kunai proyectado, pero no tenía forma de revelarlo sin revelar también su habilidad, así que decidió no decir nada. No es que tuviera que tomar una decisión, ya que se encontraron con una Penny bastante intensa que apareció repentinamente frente a ellos. ¿Cómo me llamaste? Preguntó Penny. Oh, lo siento mucho, no pensé que me habías oído. Exclamó Jan rápidamente. No, tú no, dijo Penny con desdén antes de abrirse paso entre el grupo para plantarse frente a Ruby. Tú. Ruby parecía un conejo acorralado en ese momento. Yo. No sé. Me llamaste amiga. Dijo Penny. ¿De verdad soy tu amiga? Ruby miró por encima del hombro de Penny a sus compañeros y a Shirou. Los primeros negaban con la cabeza con violencia, mientras que el segundo se encogía de hombros. Ese sí, claro. ¿Por qué no? Dijo, ignorando el grito de dolor de Shirou cuando Ace le dio un golpe en la nuca. En cuanto a Penny, parecía que todos sus cumpleaños habían llegado a la vez. Sensacionado. Podemos pintarnos las uñas, probarnos ropa y hablar de chicos guapos. Oh, ¿así fue cuando me conociste? Le preguntó Ruby a Ace con un gruñido. Afortunadamente, no, dijo Ace. Entonces, ¿qué haces en Vale? Preguntó Jan. Estoy aquí para luchar en el torneo. Espera, ¿estás luchando en el torneo? Preguntó Ace con incredulidad. Penny hizo un pequeño saludo. Estoy lista para el combate. Perdóname pero no pareces el indicado. Lo dice la chica que lleva el vestido, comentó Blake con sarcasmo. Ace se cruzó de brazos. Es una falda de combate. En un torbellino de pétalos de rosa, Ruby estaba al lado de Ace, con los brazos también cruzados. ¿Sí? Dijo antes de chocar las manos con Ace. Una vez conocí a una chica que peleaba con un traje de gala. Era la mejor espadachín que conocí, comentó Shirou, aunque no podía estar seguro de si alguien le prestó atención. Espera un momento, dijo Ace al darse cuenta de algo. Si estás aquí para el torneo, ¿significa que conoces a ese bribón con cola de mono? ¿Quién? Preguntó Penny. El asqueroso fauno del barco. Dijo Ace mientras sacaba un dibujo burdo de él de algún sitio. ¿Por qué sigues diciendo eso? Dijo Blake, más que un poco ofendido. Dejen de llamarlo bribón. Dejen de llamarlo degenerado. Es una persona. Oh, lo siento. ¿Quieres que deje de llamar al cubo de basura un cubo de basura? ¿O a esta farola un cubo de basura?
Tranquilas, chicas, dijo Shirou mientras se interponía entre ellas, moviendo las manos en un gesto apaciguador. No hay necesidad de, no te metas. Dijeron ambos al unísono. Shirou rápidamente levantó las manos en señal de rendición antes de regresar con los demás, con los hombros hundidos en la derrota. Ruby le dio una palmadita amistosa en el hombro y otra sonrisa comprensiva. Tienes que parar eso. Le dijo Black a Weiss. ¿Detener qué? Claramente violó la ley. Denle tiempo. Probablemente se una a esos otros faunos en el colmillo blanco. Black gruñó peligrosamente mientras el aire se llenaba de instinto asesino. Mocoso ignorante. Una expresión de dolor y traición cruzó el rostro de Weiss cuando Black se dio la vuelta bruscamente y empezó a alejarse. Claramente sin terminar, Weiss lo persiguió. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Soy tu compañero. Eres una niña prejuiciosa. ¿Qué carajo te hace decir eso? El mero hecho de que asocies a ese chico fauno con un grupo terrorista solo por su especie, te convierte en un canalla tan sinvergüenza como crees que es. Yang se acercó a Ruby y Shirou, visiblemente incómodo. Creo que deberíamos irnos. Shirou se debatía entre querer ayudar y dejarlos solos. El recuerdo de lo mal que había ido su día hasta ahora lo hizo optar por lo segundo. Sí, vamos. ¿A dónde vamos? Preguntó Penny mientras aparecía detrás de Ruby. Así que lo admites. Dijo Weiss, aún concentrada en su argumento. El colmillo blanco es solo un grupo radical de terroristas. No es eso lo que quise decir y lo sabes. Replicó Black. Mientras las dos chicas continuaban discutiendo, Shirou y los demás retrocedieron lentamente antes de decidir ir a buscar un almuerzo tardío al otro lado de la ciudad. Desafortunadamente para Ruby y Yang, la discusión entre Weiss y Black no fue un problema aislado. Durante el resto del día, los temas e incidentes más aleatorios desencadenaban otra discusión, y cada intento de mediación terminaba en una reprimenda rápida y feroz. Aparentemente, lo único en lo que ambas chicas podían estar de acuerdo. No entiendo por qué esto causa tanto problema. Dijo Weiss en su dormitorio esa noche. Apenas se habían acomodado en sus camas cuando se desató otra discusión por lo que Ruby y Yang solo pudieron suponer que era algún tipo de telepatía, ya que nadie había hablado. Ese es el problema. Dijo Black como si eso lo explicara todo. Weiss se levantó de la cama. ¿Te das cuenta de que estás defendiendo a una organización que odia a la humanidad? Los faunos del colmillo blanco son pura maldad. Black hizo lo mismo. No existe la maldad pura. ¿Por qué crees que odian tanto a la humanidad? Es por gente como Cardin, gente como tú, que obliga al colmillo blanco a tomar medidas tan drásticas. ¿A la gente le gustó? Eres discriminatorio. Soy una víctima. Weiss y Black se miraron fijamente durante un largo instante antes de que Weiss decidiera algo. Se inclinó y habló en voz baja. No es que eso impidiera que Ruby y Yang la oyeran. ¿Quieres saber por qué desprecio al colmillo blanco? ¿Por qué no confío tanto en el fauno? Se apoyó en la estantería bajo la ventana, con una expresión fría e impasible mientras rebuscaban recuerdos bastante desagradables. Es porque llevan años en guerra con mi familia. Guerra, como un derramamiento de sangre. La empresa de mi abuelo tiene una diana pintada en la espalda desde que tengo memoria. Y desde niña, he visto desaparecer amigos de la familia, ejecutar a miembros de la junta, robar un vagón de tren lleno de dust. Y, cada día, mi padre llegaba a casa furioso. Y eso hizo que tuviera una infancia muy difícil. La última frase fue acompañada por un puñetazo de Weiss contra la estantería, la única muestra de emoción que había mostrado en todo ese tiempo. Ruby, que ya había bajado a medias, se acercó a Weiss y le puso una mano en el hombro. Weiss, no. Exclamó Weiss con brusquedad. Hizo una pausa y contuvo su ira, extrañamente reconfortada por la mano de Ruby, antes de apartarla con suavidad y decir no una vez más, pero con una voz mucho más suave. Weiss volvió su atención a Black. ¿Quieres saber por qué desprecio a los colmillo blanco? Es porque son unos mentirosos, ladrones y asesinos. Black no tenía ni idea de cómo reaccionar. Era plenamente consciente de las medidas más extremas que el colmillo blanco había tomado contra ciertos objetivos, e incluso sabía que la compañía Schnedust era uno de ellos.
Sin embargo, por alguna razón, nunca había comprendido cómo eso habría afectado a Weiss y a quienes la rodeaban. No, era más bien que no se había permitido a sí misma atar cabos. Si no supiera lo que sus acciones habían provocado, no tendría más dolor. Por supuesto, aún quedaba el asunto de que Weiss insultaba a gente muy buena, aunque desacertada, y que estaba metiendo a todos los faunos en el mismo saco que el colmillo blanco. Un racismo tan descarado no debía tolerarse, por muy lógica que fuera su razón de ser. Además, a pesar de sus mejores esfuerzos, Blake se lo tomaba todo de forma bastante personal, por lo que intentar mantener la objetividad había sido imposible desde hacía tiempo. Aunque estaba en conflicto, Blake dijo lo primero que se le ocurrió. Bueno, quizás solo estábamos hartos de que nos manejaran. Blake se horrorizó por más de una razón al pronunciar esas palabras. Miró rápidamente a su alrededor, observando a sus compañeros de equipo, que estaban atónitos, y solo vio juicio y condena en sus expresiones, por mucho que intentaran ocultarlo. Incapaz de soportarlo, Blake salió corriendo del dormitorio lo más rápido que pudo. Blake, espera. Vuelve. Gritó Ruby, pero ella ya se había ido. A las afueras de Beacon, Blake se detuvo en la fuente de la plaza central. La fina mampostería que representaba a un cazador y una cazadora en la cima de un acantilado con vistas a un Beowulf le pareció especialmente simbólica en ese momento. Agobiada por el peso de sus pecados, Blake finalmente se permitió llorar. Casi por sí sola, levantó los brazos hacia su infalible lazo y lo desató. El familiar accesorio se sentía más como una bola y una cadena que nunca. Al apartarlo, sus orejas negras de gato quedaron, por fin, expuestas al mundo, caídas por la tristeza. Sabía que te verías mejor sin el arco, dijo una voz familiar. Blake se giró, sobresaltado, y solo vio a Miyashiro a menos de 1,5 metros de distancia. Shiro. ¿Tú, cuándo, cómo? ¿Cómo que lo sabías? Preguntó Blake. Bueno, veamos. Tus comportamientos y hábitos me han recordado a los de un gato en más de una ocasión. Reaccionas con mucha intensidad a prácticamente cualquier mención del fauno o colmillo blanco. Casi me dejaste hecho polvo cuando impedí que Cardin atacara a Velvet. El color de tus ojos no se encuentra en los humanos, pero es común en los fauno. Tienes la mejor visión nocturna de todos. Usas ese arco más que Ruby con su capa. Y he visto ese arco temblar varias veces sin motivo aparente. En resumen, la única conclusión lógica es que eres un fauno. Blake no sabía si sentirse avergonzada, molesta o sentir otra emoción, así que se conformó con quedarse atónita. Cuando lo dices así, me pregunto por qué me molesté en ocultarlo. Para ser justos, la mayoría de la gente no presta atención a esos pequeños detalles. Yo solo lo hago porque mi padre me inculcó la importancia de verlo todo. Parece un hombre inteligente. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? ¿Lo sabía? Hasta ahora no. Pero hace un par de semanas que estoy casi seguro. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Qué había que decir? Tenías tus razones para ocultarlo y entiendo perfectamente, quizás mejor que nadie en nuestra clase, que quieras guardar ciertas cosas en secreto. Me lo dirías cuando quisieras. Si quisieras. Bueno, gracias, Shiro. No hay problema. Supongo que tu discusión con Weiss te llevó a decir cosas que no debías, ¿no? Ahora saben que soy un fauno. Y que fui miembro del colmillo blanco. La total indiferencia de Shiro ante esta revelación solo hizo que Blake se sintiera aún más idiota. ¿Tú también lo sabías? No hasta esta tarde. Antes era una posibilidad remota. ¿Quieres volver con tu equipo? Blake negó con la cabeza. Todavía tengo un apartamento en Vale. Si quieres, podemos pasar la noche allí. ¿Nosotros? Sí, nosotros. Si insistes, te daré mi llave y la dirección, pero es mejor que tengas a alguien disponible con quien hablar. No tienes que hacerlo si no quieres. Creo que me gustaría eso, dijo Blake, con un esbozo de sonrisa en su rostro. Bien. Vámonos antes de que llegue el resto del equipo. Oye, Shiro. ¿Qué estabas haciendo aquí de todos modos? A veces me cuesta dormir y un paseo al aire libre me ayuda un poco. Además, nuestros dormitorios comparten una pared y tú y Weiss estaban haciendo bastante ruido. Blake agachó la cabeza, avergonzada.
Lo siento. Shirou le dedicó una sonrisa reconfortante. No pasa nada, Blake. N/A. Como siempre, todas las reseñas son muy apreciadas. Entonces, San fue reemplazado por Shirou al final de este capítulo. Como probablemente puedas esperar, esto significa que no aparecerá para el enfrentamiento en los muelles en el próximo capítulo. Espero que los fanáticos de San que lean esto se enojen conmigo por eso, pero tengo varias razones para ello. Para empezar, fue muy fácil hacer que Shirou estuviera en la fuente en ese momento y, por lo tanto, pude usarlo para hacer que los eventos divergieran un poco del canon y así hacer que el clímax del volumen 1 fuera más interesante de leer. No solo eso, sino que este cambio, por menor que parezca, también es el más grande en la historia hasta ahora que se produjo debido a las acciones que tomaron los personajes. No bromeo cuando digo que verás los efectos de este cambio durante literalmente toda la historia. En caso de que te lo preguntes, San todavía apareció en la fuente, pero vio a Shirou deambulando y no tenía ganas de meterse con él, así que se fue. A continuación, el final del volumen 1. Agárrense bien, chicos. Va a ser un éxito.